Estamos con don Rafael de la Puente, que es el técnico de Secretariado de Asuntos Sociales de la UBA, para tratar sobre el tema de la integración con personas con discapacidad en la UBA. Entonces, don Rafael, buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué consiste la tarea del Secretariado de Asuntos Sociales de la Universidad? El Secretariado de Asuntos Sociales de la Universidad tiene dos objetivos claros. Uno, atender las solicitudes y demandas sobre recursos sociales que puede plantear cualquier miembro de la comunidad universitaria respecto a estas temáticas sociales. El otro gran objetivo que tiene es, aparte de dar servicios a la comunidad universitaria sobre recursos y servicios sociales, es también sensibilizar a la comunidad universitaria sobre determinadas temáticas y programas de acción social que desarrollamos en el secretariado. ¿Y cuál es el panorama actual de las personas con discapacidad que pretenden acceder al mundo universitario? Bien, el acceso a la universidad de las personas con discapacidad tiene determinadas líneas de apoyo para generar mayor acceso de personas con discapacidad a los estudios universitarios, porque partimos de una base de desigualdad. Partimos de que ya en los niveles anteriores a la universidad las personas con discapacidad tienen dificultades para continuar estudios. Entonces se tienen que crear líneas de apoyo para que se incremente el número de estudiantes con discapacidad en las aulas universitarias. Y después, para entrar en el mundo laboral, ¿hay alguna diferencia con las personas que han pasado por este tipo de líneas de integración en la universidad? Sí. Igual que en los estudios, en el mercado laboral también las personas con discapacidad encuentran mayores dificultades que el resto para acceder al mundo laboral. Y fijaos que hoy en día el panorama laboral es difícil para todos. Pero si, por ejemplo, entre la población sin discapacidad estamos hablando de un entorno de paro de en torno al 26% actualmente, hay más o menos, en el ámbito de las personas con discapacidad ese porcentaje puede llegar al 60%. El 60% de las personas con discapacidad en edad laboral tienen dificultades para acceder al empleo. Con estudios universitarios ese porcentaje se reduce drásticamente al 30, al 40% de población. Sin embargo, en el acceso a la universidad encontramos con que aproximadamente el 17 al 20-25% de la población tiene estudios universitarios y, sin embargo, si hablamos de personas con discapacidad, ese porcentaje se reduce al 5%. El 5%, en torno al 5% de la población actual con discapacidad posee estudios universitarios. Ese porcentaje es el que hay que incrementar para que haya igualdad de oportunidades. Y en cuanto al programa de integración de personas con discapacidad que contempla la UBA, hay incluidas actividades como las del apoyo directo por parte de compañeros de clase a través de la prestación voluntaria de acompañamientos, ayuda en la ubicación en el aula, ayuda en el seguimiento de clases, etc. ¿Cómo cree usted que los alumnos con estas dificultades gozan, si usted cree que gozan totalmente de ese apoyo en la universidad? Sí. El apoyo que da el programa de atención a personas con discapacidad, que es uno de los programas del Secretariado de Asuntos Sociales, hay otros programas de igualdad de género, de prevención de droga, de prevención del consumo de droga entre la población universitaria, quiero decir, otro para promover las relaciones intergeneracionales. Bien, el programa de atención a personas con discapacidad es uno de esos programas. Tiene una línea de apoyo técnico y una línea para organizar el apoyo social. En la línea de apoyo técnico son las atenciones que brindamos desde este servicio, tanto de accesibilidad a los estudios, adaptaciones del plan de estudios para que el estudiante, en función de su discapacidad, pueda estar en las mismas condiciones que el resto, una serie de medidas técnicas, digamos, de acceso. Y luego la organización del apoyo social, que es como el complemento ideal para que el estudiante con discapacidad esté igual que los demás, es decir, igual que los demás, pero no aislado en el aula, sino con el apoyo de sus compañeros. Entonces, este apoyo funciona bastante bien. Generalmente lo organizamos desde la propia clase, desde la propia aula, cuando encontramos que hay un alumno con discapacidad que presenta algún tipo de necesidad de apoyo de voluntarios, vamos directamente a las clases y lo organizamos desde esa solicitud por parte del estudiante con discapacidad. No actuamos de modo aislado ni paralelamente a las necesidades del estudiante, sino que partimos del acompañamiento al estudiante con discapacidad. Entonces, una vez que vemos que necesita, puede necesitar apoyo en los desplazamientos porque se desplaza en silla de ruedas, puede necesitar apoyo en la recopilación de apuntes porque tenga problemas de manipulación o de visión o de audición. Entonces, una vez que detectamos cuál es la necesidad, organizamos ese apoyo de voluntarios. Y lo que genera es un enriquecimiento, porque
Normalmente el voluntario que apoya a una persona con discapacidad recibe más de lo que da. ¿Y cómo piensa que se puede sensibilizar a la población sobre la necesidad de colaborar con este grupo de personas? A lo largo de cada curso académico, el Secretariado de Asuntos Sociales, en colaboración con otros departamentos o con otras asociaciones de personas con discapacidad, organiza diferentes cursos, talleres, charlas, cuyo principal objetivo es sensibilizar a la comunidad universitaria para apoyar a las personas con discapacidad, no solo en el contexto universitario, sino también en la sociedad. Entonces, abordamos diferentes temáticas, siempre relacionadas con los estudios que estáis estudiando. Entonces, podemos organizar, por ejemplo, en arquitectura, unas jornadas de sensibilización para que los futuros arquitectos construyan de modo accesible. En periodismo, por ejemplo, organizamos unas jornadas en noviembre, sobre periodismo social, es decir, cómo enfocar mejor y qué palabras utilizar mejor, qué atributos, qué adjetivos son los más apropiados para tratar del modo más adecuado al grupo de personas con discapacidad o otros colectivos. En educación, por ejemplo, podemos organizar jornadas de cómo es el mejor apoyo educativo a las personas con discapacidad. Es decir, que en función de los estudios, a lo largo del curso, vamos organizando charlas, jornadas, talleres, cuya temática siempre es la misma, es decir, cómo integrar a las personas con discapacidad desde la profesión de cada uno. Y a partir de estos programas y de estas jornadas que se organizan y por iniciativa propia de las personas, ¿considera que, digamos, la gente de a pie estamos suficientemente implicados con las personas con discapacidad actualmente? Hombre, yo puedo hablarte desde mi trayectoria profesional de 16 años. He visto que ha habido un cambio de sensibilización de la población general hacia las personas con discapacidad. En 1996-97, por ejemplo, la actitud que la población general tenía hacia las personas con discapacidad pues no era tan integradora. Las barreras arquitectónicas eran muchísimo mayores que hoy en día. Hoy en día está integrado ya en muchísimas profesiones y en la sociedad en general el favorecer que todas las personas puedan acceder a todos los contenidos, independientemente de su condición, de su situación de discapacidad o cualquier otra circunstancia personal. Entonces, hoy en día la sociedad está bastante más sensibilizada. Lo que pasa es que nosotros desde el Servicio de Asuntos Sociales nos hemos dado cuenta que carecen de una especialización en esa información. Entonces, por eso hacemos jornadas y congresos especializados. Es decir, ¿qué tienen que saber los periodistas, por ejemplo, a la hora de hablar de la discapacidad? ¿O qué tienen que saber los informáticos a la hora de construir un programa informático que tengan en cuenta que hay personas que igual tienen problemas de visión, tienen problemas de audición y necesitan una serie de adaptaciones cuando construyan esos programas informáticos? Entonces, hemos especializado mucho más la sensibilización de lo que era antiguamente, que, bueno, el acceso al empleo, la familia, eran conceptos muy generales, ¿no? Ahora ya se tiene que especializar. De acuerdo, y respecto al curso o las jornadas que se van a celebrar este mes de mayo en el Centro Buen Día del campus de Palencia con el título Atención en la UBA a estudiantes con discapacidad, ¿de qué pueden proporcionar, pueden ayudar a esta sensibilización de las personas de una manera más concreta o en un ámbito más general? Este curso está destinado a profesorado de la Universidad de Valladolid. Es la segunda edición del curso y la idea fundamental es dotar a los profesores que se presenten a este curso de recursos y estrategias docentes para favorecer la integración de las personas con discapacidad en el aula. Es decir, nosotros, desde nuestra experiencia, les vamos a explicar casos concretos de cómo hemos atendido en determinada titulación a una persona con ceguera o cómo hemos atendido desde determinada titulación a una persona con sordera o con problemas auditivos o a una persona con trastorno de atención e hiperactividad, o una persona con síndrome de Asperger, o una persona que va en silla de ruedas y tiene problemas de desplazamiento o de manipulación. Entonces, les damos una panorámica general de la legislación existente y de cuáles son las principales medidas que se tienen que adoptar, y luego concretamente les contamos casos concretos para que cuando estos profesores bien los tengan ya a estos alumnos o bien los tengan en el futuro, sepan cómo intervenir. ¿Y hacia qué colectivo están enfocadas principalmente? Entiendo que principalmente es hacia profesores, pero digamos que se podría incluir en este colectivo de interés al personal de la universidad. Sí, pero es que para el personal de la universidad tenemos otro curso,
que celebramos en junio, que está más destinado a la atención. Digamos que lo que hace el personal de la universidad es atender a otros compañeros, a otros profesores y, por supuesto, y sobre todo, a estudiantes. Y esos estudiantes pues, pueden tener lo mismo, alguna discapacidad que genera problemas de comunicación o que tienen que saber una serie de pautas para atenderles en las matriculaciones, en el servicio de deportes, en el servicio de relaciones internacionales. Entonces, para eso organizamos otro curso. Este curso concreto de mayo está destinado a profesores y está destinado a enseñarles métodos para adaptaciones académicas. Es decir, cómo adaptar, por ejemplo, una asignatura concreta de una titulación específica a una discapacidad en concreto. Y el curso que organizamos para el personal es cómo mejorar la atención a las personas con discapacidad cuando lleguen a su servicio concreto. Entonces es evidente que se procura concienciar y trabajar con todos los colectivos implicados. A los estudiantes, jornadas, talleres, congresos a lo largo del curso, al profesorado este curso específico de 2 días y al personal de administración y servicios otro de 3 días, los primeros días de junio, destinado a eso, facilitar un poco información de cómo se debe atender. En todos ellos, y esto es importante señalarlo, participan personas con discapacidad. No solo es lo que digamos nosotros desde el punto de vista técnico o desde nuestra experiencia, sino que tanto en el curso del profesorado como en el curso del PAS, del personal de administración y servicios, participan personas con discapacidad o representantes de asociaciones de personas con discapacidad. Y está visto que por parte de la universidad está todo el mundo bastante implicado en este tema. Pero ¿las acciones legislativas emprendidas satisfacen todas las necesidades de unos alumnos con discapacidad que quieren cursar y acabar unos estudios de grado? Yo diría que en términos generales sí, y más concretamente desde que se ha aprobado el Reglamento de Atención a Personas con Discapacidad en nuestra universidad en el año 2013, es relativamente reciente, y lo que ha conseguido este reglamento es establecer un plan de atención con unos ejes estratégicos que abordan de modo transversal, no de modo vertical, sino en todos los servicios de la universidad, qué líneas de actuación hay que hacer para facilitar la integración de personas con discapacidad. Desde la accesibilidad a todas las instalaciones universitarias, la infoaccesibilidad a los elementos online que hay en la universidad, como puede ser la página web o el campus virtual, pasando por todos los servicios, relaciones internacionales, servicios de deportes, y por todas las titulaciones, una serie de medidas que deberán de incorporar determinadas titulaciones en un principio y en general todas, sobre contenidos de la discapacidad que tienen que incluir. Entonces, la legislación en términos generales yo creo que está bastante desarrollada. Lo que ocurre con la legislación es que la legislación sirve para reconocer derechos y los derechos van evolucionando a lo largo de la historia. Entonces la legislación tiene vocación de ir cambiando e ir ampliando cada vez más los recursos y servicios que hay para todas las personas. Entonces, la legislación nunca va a ser la suficiente. Ahora mismo tenemos los instrumentos para responder actualmente a la realidad actual. Probablemente en el futuro haya otro tipo de legislación que complemente esta actual. Y en cuanto a la legislación actual, ¿cuál cree usted que es la medida más importante que se ha tomado? Bueno, como te decía anteriormente, para mí la medida más importante en la universidad de Valladolid es el reglamento que aprobamos en el año 2013, que tiene vigencia hasta 2016. Probablemente en 2016 se evalúe y se vuelva a redactar otro plan de atención. En términos generales, hay un hito bastante importante en la legislación universitaria, que es la ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica Universitaria, la LOMLOE, como llamamos, de 4/2007. En ella se estableció toda una disposición transitoria, la 24ª, que hablaba de la integración de personas con discapacidad en la universidad. Entonces, por primera vez se aborda el tema con todo un apartado en el que ya se, digamos de alguna manera, obligaba a las universidades a tomar medidas para favorecer la integración de personas con discapacidad. Digamos que es algo bastante reciente. 2007, sí. Sí es verdad que hay una trayectoria. El origen de esa trayectoria jurídica la situaría en el año 96. Se redacta un Real Decreto, el 695 del 96, que ordena la atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales
en el acceso a la universidad. Entonces, por primera vez se indica que deberemos, las universidades, adaptar las pruebas de acceso a la universidad a las necesidades que presentan las personas con discapacidad. Digamos que toda la atención que se estaba haciendo en el bachillerato y en los niveles anteriores a las personas con discapacidad pasa a los estudios universitarios, con medidas de tiempo adicional, con medidas de exámenes adaptados, con medidas de poco a poco ir integrando determinadas medidas también de adaptación en la metodología académica, que llega poco a poco a la universidad. También hay otro hito importante en lo jurídico y a nivel nacional, que son el Estatuto del Estudiante Universitario. El Estatuto del Estudiante Universitario, no recuerdo muy bien si es del año 2010 o más o menos en esas fechas, también impone una serie de medidas para facilitar la integración. Son medidas de lo que llamamos discriminación positiva, que es una discriminación que trata de favorecer la igualdad. Ante una posición de desigualdad se crea una determinada medida para favorecer la igualdad. Puedo poner un ejemplo concreto, que un alumno con discapacidad pueda tener cierta preferencia a la hora de elegir el campo de prácticas, es por una simple medida, porque ese campo de prácticas elegirá el que más accesible o más adaptado esté a sus circunstancias de discapacidad. No es un capricho. Si la discapacidad no vulnera ningún tipo de acceso a las prácticas, no tiene por qué tener esa preferencia, pero cuando es una discapacidad, por ejemplo, un problema de movilidad grave, habrá que elegir un campo de prácticas que sea lo más cercano al domicilio del estudiante o que sea por lo menos accesible tanto en transporte como en el acceso al centro de prácticas. Ese tipo de ejemplos de medidas de discriminación positiva son los que hacen que a la larga y a corto plazo también un estudiante con discapacidad no tenga dificultades debidas al contexto para poder estudiar. Y a la vista de su experiencia profesional, ¿hasta qué punto cree que se han conseguido avances en la integración de las personas con discapacidad en el ámbito educativo en general, ya no solo en el universitario? Bien, como te decía anteriormente, yo he visto una evolución significativa de una serie de medidas que se han implementado, unas complementarias a otras, para ir abordando todos los aspectos del ámbito educativo que podrían ser un límite para las personas con discapacidad. Entonces, las diferentes leyes de educación, que como sabéis van cambiando con cierta regularidad, todas incorporan la atención a colectivos con especiales dificultades. Podemos hablar de alumnos con necesidades educativas específicas, y yo he visto, por ejemplo, pues eso, como principalmente al principio se atendía a un colectivo muy concreto, que era el colectivo de personas con discapacidad física o discapacidad sensorial, que como sabéis incluye la sensorial auditiva y la sensorial visual. He ido viendo cómo se ha ido ampliando el espectro de atención a otros colectivos que igual eran minoritarios, pero que también surgen en los estudios. No hablo solo de la universidad, sino también de los estudios previos, como eran las dislexias, disortografías, trastornos de atención, el síndrome de Asperger, que es relativamente reciente la atención a estas personas con síndrome de Asperger en el contexto educativo. Entonces, poco a poco se ha ido ampliando el espectro de atención, y las medidas también se han ido ampliando. Entonces sí que he visto una evolución bastante positiva en ese sentido. Y vamos a hablar de un caso hipotético. ¿Cómo reaccionaría usted, digamos que el Departamento de Asuntos Sociales de la UBA, si se les comunicase que una chica con discapacidad motora no puede estudiar en cierta facultad de la universidad porque no cuenta con los accesos adecuados, digamos, al edificio, las clases y demás? Hombre, puede darse la circunstancia, pero es un poco difícil, y ahora te voy a explicar por qué. La atención a las personas con discapacidad en esta Universidad de Valladolid no empieza cuando el alumno está matriculado, empieza cuando el alumno está en bachillerato. Nosotros tenemos una conexión con todos los departamentos de educación, de las direcciones provinciales de educación de las 4 provincias donde tenemos campus universitario, Valencia, Segovia, Valladolid y Soria, que nos envía información de los estudiantes con discapacidad que están en bachillerato en ese momento y tienen intención de acceder o posibilidades de acceder a la universidad. Entonces, desde ese momento ya tenemos información para planificar que esa situación que tú me planteas no se produzca, porque tenemos nuestro deber es organizar los recursos adecuados para que si lo que falta es una rampa de acceso, esa rampa se construya o se habilite. Si lo que falta es un aseo adaptado, ese aseo esté para el primer día de clase.
Por tanto, es difícil que se dé esa circunstancia, pero no es imposible, porque el alumno hoy en día con discapacidad puede acceder por el conducto, digamos, hasta ahora ordinario, que era el bachillerato, pero también puede venir de otra comunidad autónoma y nosotros no tener información, puede venir de pruebas de acceso de mayores de 25 años o de 45 años y nosotros no disponer de esa información a priori. Pero ¿cómo reaccionaría? Tu pregunta es ¿cómo reaccionaría? La reacción es siempre la misma, porque hay un protocolo. Lo que tiene que hacer ese estudiante es hacer una solicitud, exponiendo su situación, explicando cuál es la falta o la carencia que requiere para poder acceder a los estudios universitarios, y nosotros tenemos la obligación de dotar de esos recursos, dentro de los recursos disponibles, para que el alumno no abandone estudios, para que el alumno pueda acceder, igual que los demás, a la universidad. Bueno, está visto que en cuanto se refiere a la integración de alumnos con discapacidad, hay muchas medidas y demás métodos para ello, pero ¿existe toda alguna medida en proyecto para seguir contribuyendo a mejorar la integración de los alumnos con discapacidad? Sí tenemos retos. Por ejemplo, en la universidad, que es una institución abierta a la sociedad, pretende contribuir también a mejorar la empleabilidad de otros grupos de personas con discapacidad que igual no tienen o no es habitual que accedan a los estudios universitarios. Pero la universidad es una institución, es un centro público. Entonces, por ejemplo, estamos desde el año 2011 favoreciendo una línea para que personas con discapacidad intelectual realicen prácticas en centros de trabajo de la universidad. De esta manera, tenemos actualmente 8 personas con discapacidad intelectual que tienen la formación de conserjería, que están haciendo prácticas en diferentes conserjerías de la universidad. Esa es una gran línea. Hay otro reto que lo va dando el propio colectivo que accede a la universidad, ahora sí, a estudiar. Otro te hablaba un poco de la responsabilidad social que tiene nuestra universidad hacia las personas con discapacidad en general. En el ámbito de los estudios universitarios tenemos el reto de facilitar una mayor y mejor atención a las personas con gran discapacidad. Hasta hace no mucho, en el panorama general, de las 19.000 personas más o menos que están estudiando con discapacidad en las universidades públicas españolas, alrededor de 5.000 se encuentran en la UNED, es decir, en estudios de distancia, en estudios no presenciales. Y esto se debe a que muchos de ellos tienen graves discapacidades que no les permite casi ni salir de casa. El reto que supone la universidad presencial es dar derecho a que todo el mundo que tiene las mismas capacidades para acceder, que ha superado la prueba de acceso a la universidad, estudie en una aula presencial. Entonces, en ese sentido, las personas con más gravemente afectadas, ese es el reto, atender a esas personas más gravemente afectadas, porque necesitan muchos recursos de asistencia personal, recursos a la hora de adaptar los exámenes y de facilitar los apuntes, pero yo también confío mucho en las nuevas tecnologías para facilitar el acceso a los estudios de estas personas, pues con sistemas, plataformas Moodle, con plataformas online de apuntes, incluso con plataformas de conexión telemática entre el estudiante y el tutor o el profesor de la asignatura. En ese sentido, el espacio europeo de la educación superior creo que facilita las cosas a las personas con discapacidad. Tanto los recursos digitales, por ejemplo, os voy a poner otro ejemplo concreto, el tener en vez de que ir a clase y estar tomando apuntes, tener una plataforma Moodle donde te pasan documentación que tú puedes, si eres ciego, por ejemplo, escuchar en lugar de tener que ir a clase y tomar apuntes, pues es una facilidad, porque tú vas escuchando todos los documentos y cuando llegas al seminario de turno o a la clase ya vas preparado con toda la documentación. Entonces, en ese sentido, las nuevas tecnologías y el espacio europeo de educación superior creo que van a facilitar las cosas a las personas con discapacidad. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por atendernos y ofrecernos una visión más completa de la situación de este grupo de personas, y enhorabuena por la labor que lleva a cabo el Departamento de Asuntos Sociales de la Universidad de Valladolid. Muchas gracias.